Pero nada más que en el artículo 35 que ustedes proponen, que propone el Ejecutivo y que mantienen todavía, ¿no es cierto?, en el dictamen, establecen, por ejemplo, que la suspensión del proceso a prueba, ¿no es cierto?, se aplicará en los siguientes casos: cuando el delito prevé un máximo de 3 años de prisión y el imputado no hubiera sido condenado a prisión, no hubieran transcurrido 5 años del vencimiento de la pena. Yo, la verdad, en el 76 bis no lo vi, estos los 5 años. Y lo que no incluye en este 35, ¿no es cierto?, que viene a ser reglamentario del 76 bis, es el tema del funcionario público. Para el caso de que un funcionario en ejercicio de la función pública pida la suspensión del proceso a prueba, no corresponde. Tiene que ser rechazado lisa y llanamente por el fiscal y eso no está puesto en el 35. Entonces, lo que nosotros vemos en el artículo 35, que en este tema que es central, ¿por qué la víctima? Acá hay una cuestión contradictoria, adversarial, donde el acusado y la víctima, ¿no es cierto?, son los actores centrales, el fiscal obviamente y el juez, el que se reserva la resolución de la cuestión. Hay una contradicción que tendrían que ver en el tema porque no hay ni técnica legislativa, ¿no es cierto?, porque hay aspectos que agrega el 35 en el Código Procesal Penal que son diferentes al Código de Fondo. Como lo han planteado varios expositores, hay temas de código de fondo que se están incluyendo, ¿no es cierto?, en el Código Procesal Penal y que nosotros, por eso decíamos que necesitamos más tiempo para ver un tema tan importante como este. Presidente, acá rápido han venido 2 semanas, ¿no es cierto?, para sacar un tema que es tan importante y tan medular como este. Nosotros... termino de decir esto y después ahí me pido una interrupción, yo se la doy, pero quería redondear la idea de cuál es el cambio que hacemos en el 35. Excluimos todo el tema de extranjeros, nosotros decimos que el tema de extranjeros tiene que estar en la ley de migraciones y planteamos acá específicamente, aunque está en el 218, 219, ¿no es cierto?, pero acá específicamente decimos: para conceder la suspensión del proceso a prueba, el juez celebrará una audiencia con el fiscal y la víctima cuando ésta fuera conocida, quienes deberán expedirse en conformidad o disconformidad acerca de la solicitud del imputado. Si existe conformidad del magistrado público y la víctima, se firma acuerdo. Si existiere conformidad de la víctima, el acuerdo será vinculante para el magistrado y fiscal siempre que concurran en el hecho delitos contra la... Siempre que en el hecho no concurran en el hecho delitos contra la administración pública. Esto después voy a hacer un planteo en el 239, ¿no es cierto?, sobre un tema que también para nosotros es una nebulosa respecto de los delitos de la administración pública. Por favor. Bueno, a ver, Morales, ya vamos a... Si no existe conformidad de la víctima, pero sí prestare conformidad el magistrado, el Ministerio Público no podrá concederse la solicitud y la víctima no conforme deberá en el plazo de 72 horas continuar con la investigación y posterior acusación conforme lo establecido en este código bajo efecto de concederle al imputado la solicitud propuesta. La víctima desconocida o ausente, si la víctima fuere desconocida, no pudiera ser notificado, siendo notificada, se ausentare sin motivos fundados, a la audiencia celebrada por el magistrado, la opinión del fiscal será vinculante y definitiva. Es decir, vamos a fondo y reglamentamos mucho más, de una mejor manera, cuál es la participación y en qué supuestos, pero nunca dejamos solamente al arbitrio, si es que la víctima se opone, del fiscal para decir que sí o no a la suspensión del juicio a prueba. Esto respecto del 35. Planteamos también, presidente, en el caso del artículo 78, en calidad de la víctima, en el inciso A, donde el proyecto del Ejecutivo que se mantiene, dice en el inciso A, la persona ofendida directamente por el delito, que es el caso de que el Código considera víctima, nosotros establecemos la conceptualización de Naciones Unidas que dice: a las personas físicas que hayan sufrido algún daño, menoscabo económico, físico, mental, psíquico, en general cualquier puesta en peligro, lesión de sus bienes jurídicos, derechos como consecuencia de la comisión de un delito, abuso de poder o violación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. Y agregamos también, a petición de los representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, un inciso F, donde también, así como en el anterior, por ejemplo, a los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de alguno de sus miembros,
¿no es cierto?, que están considerados como víctimas, también a la Procuración Penitenciaria de la Nación cuando se traten de hechos que importen una vulneración de derechos a las personas privadas de su libertad, que es un tema que también habían planteado como una cuestión necesaria y que nosotros creemos que tendrían que tomarlo a este tema. También cambiamos, son 15 cambios nada más que tenemos. El artículo 83, en oportunidad y unidad de representación, la querella se deberá formular ante el magistrado del Ministerio Público Fiscal en la investigación preparatoria y hasta la presentación de la ejecución, es decir, establecemos concretamente un plazo. En el 131 también hacemos algunos cambios, en el 158 también agregamos en la declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas y delitos contra la integridad sexual, que es lo que agregamos en el texto del artículo 158, que no están especificados. En el 188, que es el peligro de fuga, hacemos también un cambio en el inciso B, en el 206 también, el 221, hacemos un cambio en el artículo 239, que es el que estaba planteando recién, que me parece que es uno de los más importantes de los cambios que estamos planteando, y ya termino. En el caso del 239, allí está planteado el carácter vinculante que tiene hacia el juez el tema de una resolución absolutoria que plantee el fiscal, en la medida en que la querella no se opone. Nosotros lo que planteamos es que para el caso del Estado, que a veces designa la querella y a veces no designa la querella, y esto también ha sido planteado por algunos de los expositores, que siempre en los delitos, en aquellos procesos en que el hecho investigado configura un delito contra la administración pública, el juez, previo al dictado del sobreseimiento solicitado por el magistrado del Ministerio Público Fiscal, dará vista al Tesoro de la Nación, al Defensor del Pueblo, a GENI, Oficina de Anticorrupción, para que en un plazo de 45 días, prorrogables por 30 días, conforme la gravedad de la causa, se pronuncien sobre dicha solicitud en los términos establecidos en los dos incisos que planteamos, que establecen las condiciones de cuándo pueden participar. Esto obviamente nos deja un tema que nosotros no lo hemos querido tampoco plantear, porque nos parecía que era un debate que había que dar, que es con el tema del artículo 85, tal vez me van a plantear esto, capaz que me adelanto, que es un tema que había que darle coherencia, que es al tema del querellante autónomo, que ahí en los delitos de acción pública la víctima, su representante legal, podrán provocar la persecución penal o intervenir en la ya iniciada por el representante del Ministerio Público Fiscal. La participación de la víctima como querellante no alterará las facultades concedidas por la ley al representante del Ministerio Público Fiscal ni lo eximirá de sus responsabilidades. Las entidades del sector público podrán ser querellantes conforme a las leyes y reglamentos que así lo habiliten, que es el caso que pudiera habilitar esta reforma que nosotros planteamos. Pero allí a nosotros nos parece que tenía que haber un debate en cuanto a la unificación de la personería, ¿no es cierto? Y que esto va a modificar algunos otros artículos del Código Procesal Penal. Está bien, digo, ante el reproche que se pudiera hacer, porque nosotros en el 239 planteamos el Tesoro de la Nación, que ha sido una propuesta inclusive que han hecho creo que dos de los panelistas que vinieron, ¿no es cierto? El tema de la Oficina Anticorrupción. La Defensoría del Pueblo, digo el caso accidente de Once. Puede haber alguna situación que afecte a usuarios o que tenga que ver con usuarios y que tenga que corrersele traslado para que opine la Defensoría del Pueblo. Y la Auditoría General de la Nación. Vuelvo al caso de Once. Ejemplo, el caso de Once. Entonces, que necesariamente se le pueda dar traslado. Si este es el criterio, estaría bueno que acepten entonces este planteo para el 239, para no dejar librado al azar la situación de cuando el Estado no se presenta como querellante o aún presentándose como querellante. Tengo casos en una situación de un expediente que no quiero generar en Jujuy, donde se presenta el Estado como querellante, pero hace todo para... No hay una cuestión de tutela a los usuarios porque no ha intervenido un ente externo
que pudiera realmente tutelar al Estado y cuidar, ¿no es cierto?, a la administración pública o a los usuarios. Entonces, por eso nosotros planteamos esta reforma del 239. Yo decía que si es que había alguna objeción a la cuestión de que por qué vamos a hacer participar a tantos institutos u organismos públicos, tanto internos como externos, puede darse la situación de la unificación de personería. Por eso iba al 85, pero estamos totalmente de acuerdo, por eso nosotros planteamos esto, quería aclarar. Como lo ha informado el senador Artaza, estamos presentando un proyecto de ley de juicio por jurados, ¿no es cierto?, en cumplimiento con lo estipulado en los artículos 24, 75, inciso 2 y 118 de nuestra Constitución nacional, que como acá ya los argumentos los ha dado aparte como autor del proyecto que ha presentado el senador Artaza, forman parte de nuestro dictamen, es decir, el proyecto de ley que aprueba un anexo primero, que es el que modifica el Código Procesal Penal, con estas observaciones que nosotros estamos planteando, que forman parte de nuestro dictamen. El anexo 2, que nosotros, vuelvo a reiterar, estamos en contra de él, que ha aprobado la mayoría, y allí planteamos la reforma, como ya lo he planteado, del Ministerio Público Fiscal y la ley de juicio por jurado. Esta es la propuesta que hacemos de la Unión Cívica Radical en nuestro dictamen y reitero, entre otros temas de fondo que hemos planteado en varios artículos, hay una cuestión central que nos lleva a votar en contra en general de este proyecto, que tiene que ver con tantos cargos y el tema operativo que se plantean, que nosotros decimos para designar y generar situaciones que no tienen nada que ver con el cambio conceptual. Así que por estas razones vamos a votar negativamente en general al dictamen de la mayoría, vamos a votar favorablemente nuestro proyecto. Gracias.